Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Vive en mí, Señor, tu vida, cumple en mí tu voluntad. Hazme un vaso transparente para ti no expresar. Consagrado está tu templo, ya curado de maldad, que la llama de tu gloria brille en mí con claridad, que con admirable asombro pueda el mundo contemplar la ofrenda de tu cuerpo, que es esclavo a ti le da. Todo tiempo, todo miembro, quede atento a tu maldad, para trabajar en yugo o esperar según tu plan. Cuando sea restringido, no me tranquilizaré. En tu brazo fiel conmigo, nunca yo murmuraré. Tierno, quieto y en reposo, mis sentencias ya negué, para que te sientas libre y me dejes soñaré. Vive en mí, Señor, tu vida, pues mi vida eres tú. Tú resuelves mis problemas cuando toco tu virtud. Amén. Adelante, hermanos. El tema es estar vivientes para las reuniones de grupo y tiene 4 puntos sobre los cuales vamos a desarrollar este tema. El primer es las reuniones de grupo como tales. Vamos a hablar acerca de ello. El segundo, reuniones de grupos pequeños en mutualidad. Esto sería cómo se deben llevar a cabo estas reuniones de grupo que definimos en el primer punto. El tercer punto es rebosar y estar fuera de nosotros mismos en las reuniones de grupo. Entonces, aquí vamos a hablar de qué debemos hacer. Rebosar es todo el exceso, ¿no? que hemos ganado, darlo. Es como un vaso de gaseosa, por decirle, usted le empieza a echar, y empieza a esa espumita a subir hasta que sale del vaso y la comparte, digamos, por ejemplo, a otro vaso. Y el cuarto es orar, confesar y no apagar el espíritu. Fíjense que estos 3 puntos están en una secuencia tal que permita volver al primer punto y llevar a cabo las reuniones de grupo como el Señor quiere. Tal vez usted dirá, ¿y por qué no comenzamos con el cuarto, no? Orar, confesar y no apagar el espíritu, porque primero tenemos que saber en qué consisten esas reuniones y cómo se van desarrollando. Entonces, de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos aprendiendo la forma de cómo llevarlas adelante. Eso es lo que vamos a hacer. Adelante, hermano. El primer punto se llama las reuniones de grupo y lo vamos a desarrollar. Dice, Hebreos 10, 24, 25, ahí donde usted está, trate de orar este versículo. Estos son 2 versículos. Considerémonos. ¿Qué significa eso? Que esto nos toca a nosotros. No fue escrito para aquellos que
que el apóstol tenía al frente, ¿no? O con los que tenía alguna comunión. No, considerémonos unos a otros. Señor, oh Señor, haznos considerar unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estimularnos, alentarnos, ayudarnos a que aflore el amor que es Dios mismo en nosotros, el cual nos conduzca a esas buenas obras. ¿Y cómo hacemos esto? No dejando de congregarnos. Oh Señor, líbranos de perdernos las reuniones o de considerar que hay otras cosas que sean más importantes. Entonces, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Señor, libra a todos nuestros hermanos que no caigan en eso, que no caigan en una costumbre de no asistir a las reuniones. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo les ayudamos? Exhortándonos. Y tanto más dice, cuanto veis que aquel día se acerca. Oh Señor, sabemos que tu venida es pronto. Oh Señor, no podemos permitir que nuestros hermanos se queden sin la porción del día. Ayúdanos a ver estos versículos que nos estás mostrando, Señor, para poder llevarlos a esas reuniones de grupo que tú quieres que realmente se den en las iglesias locales, de tal manera que haya un fluir tuyo a través de todos los hermanos. Adelante. Dice, cuanto más estudiemos estos dos versículos, hermanos, más nos podemos dar cuenta de que se refieren a las reuniones de grupo, no dejando de congregarnos. Bien importante eso. Congregarnos, ¿para qué? Para tener nuestras reuniones de grupo. Las reuniones de las que se habla aquí son reuniones de mutualidad. Es decir, las reuniones de grupo son reuniones de mutualidad. Es decir, donde hay un compartir entre todos los hermanos. No hay solo una persona que habla, que enseña, que dirige, no. Es una reunión donde hay un fluir, hay mutualidad. Siguiente. Dice, como cristianos que somos, debemos ocuparnos de la reunión cristiana, a la cual estos versículos se refiere como congregarnos. Muchas veces podemos ir a la reunión y no estar en la reunión. Fuimos por compromiso, para que no me digan nada, etc. No, congregarnos significa participar. Congregarnos significa estar ahí, dispuestos, atentos, abiertos, de tal manera que haya ese fluir y no lo detengamos. Porque estar pensando en lo que tengo que hacer, en lo que viene, en esto, lo que me dijeron, no me gustó, lo que dijo el hermano, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que el enemigo mete en nuestra mente y que nos hace perder el fluir. Adelante. En la iglesia, entonces, tenemos diferentes clases de reuniones. Tenemos una reunión el día del Señor, el domingo, ¿no es verdad? Los martes tenemos la reunión de oración. Los jueves tenemos reunión para lectura de la Biblia. Los viernes tenemos la reunión del estudio vida correspondiente al libro de la Biblia que estamos leyendo. Los sábados, reuniones de jóvenes. Los miércoles, reuniones de jóvenes. Yo sé que allá en Bogotá hay otras reuniones, pero fundamentalmente, prácticamente todos los días tenemos reunión. Eso es en el fondo, y lo que hemos puesto ahí son las diferentes clases de reuniones, ¿no? Unas son para la lectura de la palabra, otros son para el estudio vida, otros que soportan tal y tal cosa, la oración, los jóvenes, etcétera, etcétera, y el día del Señor, obviamente, que es la cumbre de todas las oraciones. Amén. El punto 2 nos habla de las reuniones de grupos pequeños en mutualidad. No es de cualquier manera, es en mutualidad. Y aquí vamos a ver, los evangelios y los hechos hablan de diferentes clases de reuniones. Vamos a ver, Mateo 18:20 dice,
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros decimos, esta es la reunión. No. Fíjense, según el versículo 19, esta no es una reunión en mutualidad, sino una reunión para orar con una carga en particular. Por eso la palabra tenemos que escudriñarla. Tenemos que volvernos a nuestro espíritu y decirle, Señor, ¿qué me quieres decir con estas palabras? No me quiero quedar en la letra, porque la letra mata. Mas el espíritu es el que da vida. En Hechos 12 hubo una reunión así en la casa de María. Pongan atención a esto, la madre de Juan. Varios hermanos se reunieron a orar para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Esta no fue una reunión de grupo en mutualidad para estimularse y exhortarse. Fue una reunión de oración. Y era una oración, me imagino, una oración con poder, una oración de guerra. ¿Para qué? Para que Pedro fuera liberado de la cárcel. Siguiente. En Hechos 2:46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan de casa en casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Acá sí tenemos algo que es... Cerremos el micrófono, hermanos, por favor. Bueno, ahí sí ya estamos hablando de una reunión en unanimidad. Adelante, hermano. Hechos 5:40 dice, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y anunciar el evangelio de Jesús, el Cristo. Digamos, estos versículos nos dicen que los cristianos se reunían en sus hogares y el número de reuniones de hogar correspondían al número de casas. Esto es bien importante. No usar una misma casa para todo, como suele suceder en muchos lugares, en muchas localidades. Aprovechamos la buena intención que tiene un hermano y lo facilita, digamos, su casa y todo el tiempo es a la misma casa. Tiene que haber un fluido, hermanos. Adelante. Ellos se reunían, dice, de este modo para predicar a Cristo, enseñar, partir el pan, orar y tener comunión. Amén. Aunque no hay ningún indicio de la manera en que predicaban o enseñaban, en principio tiene que haber enseñado y predicado en mutualidad. Y vamos a ver que esto es así en los siguientes puntos que vamos a tocar. El día de Pentecostés, los 3,000 que fueron salvos probablemente fueron bautizados en los hogares de los creyentes. Aún más, posiblemente los bautismos no fueron llevados a cabo por unas pocas personas, tales como Pedro y Juan, sino por muchas. ¿Usted se imagina lo que es bautizar a 3,000? Es impresionante, o sea, les tomaría mucho tiempo si fueran 2 los que bautizaran, ¿no? Uno por uno, ¿se imaginan? Que el bautismo les tome, qué sé yo, 4 minutos, 5 minutos por 3,000. Saquen su cuenta, hermanos. No sería posible. Adelante. En los evangelios, cuando el Señor Jesús alimentó a los 5,000, Él les dijo a los discípulos que hicieran que la gente se sentara en grupos. Los discípulos tuvieron que haber aprendido esto del Señor. Es decir, 5,000 sentados en grupos y atendidos por grupos, se hizo mucho más sencillo la atención a los hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere. Es estos grupos pequeños en mutualidad. Adelante. En el día de Pentecostés, cuando 3,000 debían ser bautizados, los discípulos probablemente los separaron en grupos. De este modo, los 120 pudieron bautizar a los 3,000 en menos de un día. Y eso sí tiene sentido, ¿no es verdad?
es imposible que solo 2 hermanos bauticen a los 3,000. Habían 120 hermanos que habían recibido el Espíritu, ¿no es verdad? El Espíritu derramado. Y habían 3,000 que necesitaban ser bautizados. Entonces, como el Señor enseñó en esos 5,000, ellos, estos 3,000 también fueron separados por grupos. Adelante. Desde ese entonces, los creyentes continuaron reuniéndose por grupo en sus hogares. Eso, ahí están los versículos que sostienen lo que estamos hablando. El siguiente. Según el principio establecido en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 14, 26, es cuestionable que solo una persona en cada grupo enseñara y que todos los demás escucharan. Yo les voy a leer este versículo porque es muy importante. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros, cada uno, dice, cada uno, hermanos. En este momento hay 48 conexiones, pero hermanos deben haber más. Entonces, cada uno de vosotros tiene, hermanos, salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. ¿Qué significa la palabra tiene? Podría ser, quizás, a lo mejor, no. Tiene, es una aseveración. Y eso hace lo que dice al final, hágase todo para edificación. Si uno tiene salmo y toda la reunión estamos en salmos, nos va a faltar algo. Nos van a faltar enseñanzas. Si uno tiene revelación y no se da a conocer porque es tímido y no quiere darlo o no se atreve o lo que fuere, entonces esa reunión menguará a tal punto que no recibirá revelación, etcétera. Es decir, las funciones de cada miembro tienen que estar activas. Y esa es la forma que el Señor necesita que las reuniones se lleven a cabo, ¿no? De esa forma. Adelante, hermano. Los recién salvos y bautizados llenos del Señor deben haber tenido algo con qué desbordar. Todos ellos pudieron haber dicho algo en cuanto a su salvación. Me impactó tal cosa, hermanos, sentí esto, el Señor me habló, qué sé yo, tantas cosas que pueden ocurrir en un instante tan especial como lo que ocurrió con estos 3,000. Entonces, ellos pudieron dar lo que sintieron, lo que vivieron, y eso hizo que hubiera fluidez. Entonces, la vida no se detuvo. Continuó de hermano a hermano. Es dudoso, dice, que tantos nuevos creyentes estuvieran mudos esperando que Pedro o Juan dijeran algo. Eso sería imposible, yo diría, ¿no? El siguiente. Pedro y Juan no podían estar en todas las reuniones de grupo. Eso era imposible. Las primeras reuniones de la iglesia tuvieron que haber sido reuniones para rebosar. No hubo enseñanzas. Ya vimos en la semana anterior que las enseñanzas se tienden a hacer con preguntas, de tal manera que haya un rebosar respecto a las preguntas, que es lo que el ministerio nos enseña. Pero en ese momento, lo más probable es que los hermanos dieron su experiencia, lo que vivieron, lo que sintieron. Entonces hubo un rebosar. Siguiente. El punto 3. Rebosar y estar fuera de nosotros mismos en las reuniones de grupo. ¿Qué significa estar fuera de nosotros mismos? Eso es bien interesante, hermanos. Rebosar es dar todo lo que hay dentro de nosotros para compartirlo. Estar fuera de nosotros significa salir de nuestro yo y volvernos al Espíritu. Estamos en Cristo.
no en yo. Y eso debe ser nuestra práctica en las reuniones de grupo. Dice, una reunión de grupo es una reunión llena de mutualidad. Todos hablan y todos rebosan. Esto que dice todos hablan no significa que uno se toma todo el tiempo y le quita el tiempo a los demás para hablar. No, todos. Y cuando decimos todos significa todos, aunque sea un minuto. Cuando usted va a un entrenamiento o algo en Anaheim, le dan segundos para que usted dé su porción. Segundos. ¿Para qué? Para que la inmensa mayoría pueda rebosar. El siguiente punto. Es dudoso, dice, que las reuniones de los miles de nuevos creyentes del día de Pentecostés tuvieran cierta secuencia, donde un hermano en particular oraba, otro pedía un himno y un hermano designado leía las escrituras. Ellos simplemente rebosaban, cantaban y testificaban en sus reuniones de grupo. ¿Usted se imagina esa escena, hermanos? Yo me imagino algo y realmente me toca el corazón. Hay vida, y vida en abundancia. No tal vez con, no sé, con muchos temas, muchas visiones de lo que la palabra nos enseña, pero eso no importa. El rebosar, el cantar, el testificar con fluidez da vida. Y la vida es la que nos edifica, hermanos. Adelante. Nuestra vieja manera de reunirnos se puede ver en las reuniones grandes, así como en las reuniones de grupo. Lo vamos a analizar. Adelante. A veces, dice, la mayoría de los que asisten a una reunión están callados. Grave problema, y eso proviene, como dice, de las reuniones grandes, de la vieja manera. Este silencio es como la mudez de los ídolos. Ahí está el versículo que nos habla de esto. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Cuando nos quedamos callados y esperamos que alguien tome la iniciativa y de repente yo voy a seguir, eso ayuda al enemigo. Eso hace que haya ese silencio y en realidad ahí no estamos en nuestro espíritu, porque no hay un rebosar, no hay un fluir. Estamos en nuestro yo. El siguiente. Recuerde que el primer punto es rebosar y el segundo estar fuera de nosotros. Por eso el punto anterior está rompiendo esto que el Señor quiere para las reuniones de grupo. El quinto dice, quizás algunos digan que clamar aleluya en las reuniones no es la adoración apropiada para Dios. Sin embargo, Dios preferiría que estuviéramos fuera de nosotros mismos en las reuniones a que adoráramos en una forma muerta. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros decimos aleluya. Cuando yo lo hago como un tips, como un eslogan, como una vana repetición, realmente no tiene valor. Pero cuando me fluye de mi interior, eso tiene mucho valor para el Señor. Entonces, este clamar es válido en las reuniones y nos da vida, nos alienta, fortalece. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? Que no quiere que adoraciones de una manera muerta, sino de una manera en el fluir. Siguiente. Los nuevos creyentes del día de Pentecostés no tenían idea de cómo reunirse. Ellos sabían cómo reunirse en la manera judía, pero en aquel día vieron algo que los puso fuera de sí. Yo me imagino, y la verdad que no sé, me toca el corazón de verdad. El siguiente punto. Por lo tanto, se congregaban en sus reuniones de una manera rebosante.
lo que hacían ellos era compartir, disfrutar, cantar, expresar lo que el Señor ponía en sus corazones. No había una participación de su yo. Eso es lo que el Señor quiere y necesita en las reuniones de grupo. Siguiente. Nuestras reuniones deben estar llenas de algarabía, de alabanza, de canto y de la palabra de una manera rebosante. Esta es la manera en que los cristianos deben reunirse. Cuando traigamos nuevos creyentes a esta clase de reunión, ellos recibirán una impresión apropiada de la manera de reunirse y nunca olvidarán esa impresión. Cuán importante es cuando asiste una persona nueva que sea tocada por el Señor mediante el fluir que ve en la reunión por medio de los hermanos. Eso no se olvida jamás, hermanos. Yo lo tuve por experiencia. Yo no conocí el catolicismo, nunca participé. Estuve pocos años, 2 o 3 años, en denominaciones, en 2. Y por la gracia del Señor conocí a una hermana mayor que en el fondo tenía todos los libros de la Living y empezamos a leerlos y por ahí encontré el correo de la Living en ese tiempo, estoy hablando bastantes años atrás. Escribí y me dieron el teléfono de un hermano que era anciano acá en la ciudad de Lima. Y así llegamos a la vida de iglesia. Entonces, el Señor tiene sus caminos y Él lo que necesita, y es lo que me ocurrió cuando fui a la primera reunión, me tocó porque era absolutamente diferente a lo que yo había vivido en esos 3 años y medio que estuve en una denominación. Eso tenemos que tenerlo presente, no para ponernos, para adornar, digamos, la reunión cuando viene uno nuevo, no. No tiene que aparecer nuestro yo. Tenemos que volvernos al Espíritu y disfrutar, como dice aquí, llenos de algarabía, de alabanzas, de canto y de la palabra de una manera rebosante. Adelante, hermano. El cuarto punto dice orar, confesar y no apagar al Espíritu. Todo va bien, hay rebose, hay todo perfecto. Pero, ¿qué hay que hacer? Dice, cuando vamos a las reuniones de grupo, nosotros debemos estar llenos de vida. No debemos ir en nuestra vejez. Si estamos muertos y en vejez, perdemos nuestra capacidad de tener una reunión apropiada de grupo. No solo eso pasa con nosotros, sino también contagiamos a los hermanos. Les digo algo. En Hebreos 9:4 estaba Saulo persiguiendo a los cristianos, a los que invocaban el nombre del Señor. Y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese me, yo lo escuché allá en Estados Unidos, en Anaheim, ese me corporativo a Saulo en ese momento lo tocó. Porque dijo, yo a él no lo estoy persiguiendo a aquellos. Pero ahí se dio cuenta que cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal del Señor. Es decir, yo no puedo decir el dedo de la mano derecha es torpe del hermano X. O sea, estoy hablando mal del hermano X igual. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Y el apóstol comprendió el tema corporativo. Se debe haber preguntado muchas cosas, pero en ese momento quedó grabado eso en él y lo mantuvo de tal manera que después lo explicó en las cartas que desarrolló. Entonces tenemos que tener cuidado y eso lo vamos a desarrollar en este punto. Adelante, hermano. Nosotros fuimos regenerados hace años, pero ahora necesitamos
ser transformados y renovados. O sea, no basta con haber recibido al Señor y ya listo, está todo hecho. No, necesitamos ese proceso de transformación y de renovación. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser un varón, un hombre maduro. Es lo que el Señor necesita, que lleguemos a esa plena madurez. Entonces, para esto necesitamos salirnos de los viejos hábitos, pensamientos viejos, conceptos y lógica. Necesitamos salirnos del cristianismo viejo. Yo diría, lo pondría de otra manera, necesitamos sacarnos de nosotros ese cristianismo viejo. Y no solo eso, todas las cosas viejas que han sido adheridas en el transcurso de nuestras vidas por distintas razones. Amén. La única manera de hacer esto es orar. Y esto no es el tema de hoy, pero es bien importante aprender a orar. Hay un libro que habla de esto, que después se lo voy a pasar a los hermanos para ver si lo pueden estudiar. Es maravilloso, donde enseñan paso a paso cómo es la oración, qué debe hacer, qué debe cubrir la oración. Entonces, hermanos, no nos descuidemos con eso, no nos quedemos con el término de, ¿cómo se llama? De que, bueno, oro de esta manera y ya oré. Eso no es suficiente. Debemos orar como el Señor necesita que oremos. ¿De dónde nace la oración? No nace de nosotros. Esa oración no sirve para nada. La oración nace de Cristo, en Cristo, pasa por nosotros como vaso comunicante y vuelve a Cristo como una instrucción para que Él lleve a cabo lo que Él quiere hacer. Él necesita de nosotros. Eso es lo que tenemos que comprender en la oración, pero ese no es un tema de esta noche. Adelante. No deberíamos orar superficialmente, sino desde nuestro espíritu, es lo que le estaba diciendo, ¿no? Es decir, desde Cristo aflora la oración que sale por nuestros labios y que vuelve a Cristo para que Él lleve a cabo lo que Él quiere hacer en ese momento. Amén. Cuando oramos, debemos también hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros fracasos, defectos, faltas, desaciertos, errores y transgresiones. Todos los días cometemos errores, hermano. Todos los días fallamos. Todos los días algo hacemos. Ya sea que me salí del espíritu y empecé a hacer las cosas de acuerdo a mi criterio, mis proyectos, mis, y dejamos de lado al Señor. Entonces, debemos confesar toda crítica que hayamos hecho a otros, nuestras murmuraciones, chismes y palabras vanas y ociosas. Nuestra confesión no debe ser de una vez por todas. Debemos confesarnos todos los días, varias veces al día. Yo cuando manejo realmente, no sé, me salgo rapidito del espíritu cuando se cruzan y acá que manejan terrible. Entonces, a cada rato tengo que estar, perdóname, Señor. Ay, porque me molesté con esta persona. Oh, qué sé yo, Señor, perdóname. Entonces, ayúdame a que esto no pase más. Entonces, hermanos, cada uno tiene y sabe las cosas en las cuales fallamos. Y es en el mismo momento decir, perdóname, Señor. Ayúdame a que esto no se repita. Que esto no sea permanente en mi ser. Este proceso de transformación tiene que tener una realidad. Así que te pido que me ayudes. Quiero tomarte como mi persona para que en algún momento pueda decir como Pablo, ya no vivo yo. O sea, el yo, chao. Más vive Cristo en mí. Eso debe ser nuestra meta y nuestra oración permanente. Señor, sé tú mi persona. Amén. Sigamos.
De este modo, oraremos introduciéndonos en nuestro espíritu. Estaremos felices, regocijados y gozosos todo el día. Seremos personas llenas del espíritu y seremos la posesión del espíritu. Es decir, llegaremos a ser personas diferentes. ¿Y qué conlleva esto? Que van a haber personas que digan, yo quisiera ser como él. O yo quisiera ser como ella, ¿no? Me parece, no sé, algo especial tiene. Y se van a acercar y nos van a preguntar, ¿y qué pasa? Y ahí usted le puede guiar a que conozcan al Señor. Amén. Adelante. No debemos hablar negativamente, sino que siempre debemos hablar positivamente. Saquémonos de nuestro vocablo lo negativo, porque eso le abre camino al enemigo para dañarnos y dañar las cosas por las cuales estamos hablando negativamente, ¿no? O las personas incluso. Adelante. Dice, no debemos seguir chismeando, criticando ni hablando ociosamente. Entonces debemos simplemente hablar Cristo, hablar gracia, hablar misericordia, hablar Dios y hablar la palabra santa. Esto cambiará la esencia misma de nuestro ser. Muchas veces en el trabajo, donde sea, en el micro, no sé, el Señor pone personas. ¿Para qué? Para que practiquemos este principio. ¿Qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De las cosas que están pasando en el país, de que la economía está así, que, no sé, N cosas. ¿De qué nos ayuda eso? ¿En qué ayudamos al que nos escucha con respecto a la venida del Señor? Entonces tenemos que aprovechar el tiempo, hermanos. El tiempo no es mucho. Entonces, no nos queda mucho tiempo. El regreso del Señor está cada día más cerca. Pareciera ser que van a ser muchos años. No lo crea. Piense que el Señor viene mañana. No sé. Si usted se enterara que el Señor viene mañana, ¿qué haría? ¿Actuaría de la misma manera que ha venido haciéndolo? Algo haría. Eso es lo que tenemos que considerar, hermanos, para nuestro diario vivir. Estamos contra el tiempo. Adelante. Vivir de esta manera nos hará cristianos que se reúnen todo el tiempo. ¿Por qué? Queremos aprovechar el tiempo. No queremos perder el tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a llegar al tribunal de Cristo y tendremos que dar cuentas. ¿Y qué es lo que nos dirá el Señor? ¿Esclavo fiel o lo otro? Prefiero ni nombrarlo. Vamos por esclavo fiel, hermanos. Siguiente punto. Aun cuando no estemos en una reunión, seremos personas gozosas y llenas de regocijo. Entonces, cuando nos reunamos con otros, seremos así. Así en el trabajo, así de donde sea. Y mucho más en las reuniones. Estaremos muy dispuestos a abrirnos y a tener comunión. Adelante. Podremos presentar a los santos lo que tenemos, lo que somos y lo que sabemos. Cuando nos reunamos con otros, seremos los primeros en ser tales personas. Luego los demás, especialmente los nuevos, nos seguirán. Aquí podemos decir, debemos ser modelos, sobre todo para los nuevos. Si yo me tomo todo el tiempo en la reunión y siempre quiero ser el primero en cantar el himno, en proclamar el himno o lo que fuere, ¿estoy siendo un buen ejemplo, un buen modelo? Si yo menguo y le doy pase a que otro hermano o hermana profetice o qué sé yo, disfrute, entonces ahí sí estoy siendo un modelo. Eso no significa quedarse callado, no.
Eso significa menguar para que otro rebose. Y luego rebosamos nosotros para que también eso sirva como un modelo para los demás. Adelante. Debemos reunirnos con 6 u 8 hermanos o hermanas para practicar este tipo de reunión de grupo. Eso es lo que sugiere el ministerio. De repente las circunstancias permite que sean solo 4, 5 o tal vez 12, no lo sé. Por el sector donde viven, no sé, por circunstancias. No tiene que ser exacto, pero es la idea. Un grupo pequeño no son 50, ¿no? ¿Se entiende esto? Amén. Adelante. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis. Y aquí vamos a entrar a la tercera parte. Vimos orar, en qué consiste, por qué tenemos que hacerlo, confesar y finalmente no apagar. No apaguéis al Espíritu. Apagamos al Espíritu Santo al apagar nuestro espíritu humano. Es decir, cuando apagamos nuestro espíritu humano es como cerrarle la puerta al espíritu para que entre a todo nuestro ser. Pero cuando me vuelvo al Señor, el velo es quitado y estoy cara a cara frente a Él, 2 Corintios 3:18. ¿Y qué es lo que ocurre a Él? Estoy en su gloria, en su luz admirable, recibiendo todo lo que Él es, y eso permite el segundo proceso luego de la redención, que es la transformación. Somos transformados de gloria en gloria. Amén. Siguiente punto. Cuando nuestro espíritu humano es estimulado, el Espíritu Santo en nosotros se levanta y nosotros recibimos el beneficio. Es decir, tenemos que aprender a no apagar nuestro espíritu. Considere este apagar es como darle la espalda al Señor. Cuando yo me vuelvo a mi yo, le estoy dando la espalda al Señor. Es como cerrarle la puerta, no entres acá, chao. Pero cuando me vuelvo al Señor, lo dice de esta manera, el velo es quitado. Es decir, no hay nada entre el Señor y nuestro espíritu. De esa manera, Él puede tener acceso a nosotros y nos va llenando para hacer que nuestro corazón se vaya conformando y llegue a ser su hogar. Él debe hacer su hogar en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que Él llegue a ser nuestra persona. Amén. Siguiente. Dice, toda persona espiritual debe tener la capacidad de estar fuera de sí en su espíritu. Si guardamos mucha compostura, no podemos ser espirituales. Y vamos a poner unos ejemplos bien prácticos acá. El siguiente. Dice, el apóstol Pablo sabía llorar y en el tiempo oportuno sabía regocijarse. Ahí están los versículos que sostienen esto. El siguiente. Una persona que es muy sobria nunca ríe y nunca llora. Le es difícil ser espiritual porque ellos se controlan demasiado. Eso tiene que sacarlo de usted. Eso no le da la oportunidad que el espíritu fluya a través suyo y rebose para dar vida a otros. El 18. En los 4 evangelios vemos que mujeres como María Magdalena, Juana y Susana eran espirituales porque no se controlaban demasiado como los varones. Y aquí nos hace pensar esto sobre todo a los varones, ¿no? ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo son las hermanas? Siguiente punto. Judas, por otro lado, tenía una mente muy clara y sobria, que consideraba cuánto dinero podría ganar por traicionar al Señor. Imagínense, hermanos. Bien sobrio, una mente muy clara, pero ¿cuál era el resultado? Sin embargo, las mujeres se ponían a los pies del Señor, lo escuchaban atentamente, disfrutaban, etcétera, etcétera.
El siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a no apagar nuestro espíritu. Y tenemos que aprender a liberar nuestro espíritu, es decir, dejarle la libertad que fluya en todo nuestro ser y que aflore lo que el Señor quiere hablar a través de nuestros labios. Ese fluir tiene que ser vida, y vida en abundancia. Esos ríos de agua de vida no son vertientes o no son gotas de agua que fluyen. No, tiene que haber abundancia. Y nuestro último punto dice, debemos aprender a ser mujeres. Entonces tendremos la capacidad de tener reuniones adecuadas de grupo. El Señor se va a casar con su novia. Y eso nos habla de que debemos fluir como fluyen las hermanas. A veces las hermanas se extralimitan y hablan más de la cuenta o se fijan o qué sé yo. Son más sensibles. Pero lo que estamos hablando aquí es que la sobriedad de los varones, esa persona seria que nunca ni ríe ni llora, ni esto ni esto otro, eso apaga y mata la reunión. Pero la fluidez que tienen las hermanas nos permiten tener reuniones adecuadas de grupo. Y eso es lo que tenemos que tomar y practicarlo de manera simple, sencilla, que fluya desde nuestro espíritu cada vez que nos reunamos con los hermanos. Amén, hermanos.